Hola chicos, habíamos quedado en esta diapositiva y se nos cortó la presentación. Bueno, estos son los parámetros que tenemos para el manejo, dijimos en el primer nivel, y estábamos hablando del índice de choque, que es muy importante tanto para el diagnóstico de pacientes con sepsis como en hemorragia. Todo parámetro en el caso de hemorragia por encima de 1 o en sepsis por encima de 0,9 se considera que el paciente está mal, está descompensado y hay que inmediatamente proceder a tomar conductas al respecto. En cuanto a los patógenos en sepsis, tenemos estos patógenos, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, la E. coli, que es muy importante como causa de infección urinaria, que es una de las principales causas de sepsis en las gestantes, estreptococo del grupo B, la Klebsiella, los estafilococos han tomado gran importancia en las infecciones. Otras como la listeria monocitógenes, que es la principal causa de corioamnionitis, y también recordemos que hay sepsis de origen viral. Acá en respecto al diagnóstico diferencial ustedes lo leen y bueno, ahora sí vamos al manejo. En cuanto al manejo, vamos a guiarnos en estos dos artículos que están en el aula virtual, sobreviviendo a la sepsis, que el artículo es del 2016, y el tercer consenso, que es el que partió pues la historia de la sepsis en dos con los nuevos conceptos que hemos hablado del sepsis 3. Hay también un concepto pues que ustedes deben saber que existe, que es la famosa terapia dirigida por metas del doctor Emanuel Rivers, que se publicó en los años 70, que fue el primero que empezó a hablar un poco de los conceptos de sepsis, por eso pues igual es importante mencionarlo, aunque muchos de sus conceptos se han revaluado, porque ustedes se imaginarán que en los 70 pues se manejaba muy diferente los pacientes en UCI como los manejamos ahora. Han aparecido nuevos parámetros, nuevas tecnologías que permiten ser menos invasivos que lo que eran en esa época. De hecho, esos nuevos estudios que son el PROMIS, ARISE y el PROMIS, que fueron realizados en Estados Unidos, en Reino Unido y en Australia, empiezan a reevaluar muchos de los conceptos del doctor Rivers, que trabajaba mucho con base en catéter venoso central, presión arterial media, saturación venosa central, y ahora han visto que no hay que ser tan invasivo y que tal vez la medición del lactato sérico permite el manejo de muchos pacientes sin necesidad de invadirlos, hacer una resucitación temprana y que la vigilancia de esa depuración de lactato nos permite mirar cómo evoluciona el paciente. Entonces, eso es como lo que aportan los nuevos estudios en relación con el manejo de la sepsis, la medición del lactato sérico. Bueno, y otra cosa importante que ellos encuentran acá en esos estudios es que si yo puede que yo tenga un paciente estable hemodinámicamente, que no esté choqueado, pero si ese paciente le encuentro hiperlactatemia, ese paciente, sobre todo por encima de 4, está mal, así no esté choqueado, así no tenga los parámetros de Quick-SOFA. Ese paciente tiene la misma mortalidad que un paciente que haya llegado en estado de choque. Entonces, lo que nos enseñan esos nuevos estudios es que hay que hacer siempre medición del lactato sérico en pacientes con infecciones sistémicas. Bueno, en cuanto al manejo de un paciente con sepsis, hay que hacer el diagnóstico oportuno de la sepsis y la falla de órgano, la selección del antibiótico, el cual debe ser administrado en la primera hora, idealmente antibiótico de amplio espectro, hacer terapia temprana, o sea, manejo oportuno en la primera hora e idealmente manejo en una unidad de cuidado intensivo. Respecto a tratamiento antibiótico, quería resaltar esta gráfica. Esto es lo que ocurrió en un paciente que tiene una carga bacteriana con todas las toxinas bacterianas, cómo se da el proceso de respuesta inflamatoria, disfunción celular y finalmente ese paciente llegaría a la muerte. Miren lo que sucede cuando yo tengo un paciente al que le inicio terapia antibiótica, como la curva de mortalidad pues cae de manera importante, pero miren lo que sucede cuando yo inicio terapia antibiótica temprana, que es lo que vamos a ver en los conceptos hoy de sepsis, donde cae de manera muy importante la mortalidad. Por eso vamos a ver hoy el famoso manejo en la primera hora. ¿Cuáles son las estrategias de manejo? Pues la primera parte es llenar, que es colocar líquidos, que es lo que les toca hacer a ustedes en su rural, dar tono mediante el uso de vasoactivos. Antes hablábamos que si norepinefrina versus dopamina, pues ya quedó saldada la diferencia, y el manejo incluso en gestantes es con base en norepinefrina. Hay que optimizar el transporte. Vamos a ver que en pacientes que estén con anemia, hemoglobina menor de 7, pues habría que transfundir. Y el uso cuando hay daño de la bomba con disfunción miocárdica, probablemente inotrópicos como la dobutamina. Pero vamos a ver, concentrarnos en esto, que es lo que ustedes van a hacer en su rural. Y para eso revisemos las guías de sobreviviendo a la sepsis del 2016. Y estos son la primera parte de esas guías. La parte final no la voy a abordar porque ya es el manejo de una unidad de cuidado intensivo, pues que no es el caso.
Aquí lo que nos dice en primera instancia es que hay que definir protocolos de manejo para el mejoramiento del desempeño. Es decir, hay que tener protocolos de manejo en cada institución para saber qué hacer, y pues yo creo que el protocolo que todos debemos seguir es el de sobreviviendo a la sepsis. Pero también adiciona a esto, hay que hacer screening para sepsis en los pacientes de urgencias y en pacientes críticamente enfermos de alto riesgo. Es el famoso código sepsis. ¿A qué se refiere esto? Recuerden que en patologías tan importantes como el SB o el infarto de miocardio, tenemos un periodo de tiempo fundamental para que el paciente no quede con secuelas y poder hacer trombolisis, que puede ser alrededor de 4 horas, por ejemplo, en el paciente con infarto. Y entonces se han establecido en las instituciones de urgencias los famosos código stroke, código de síndrome coronario, de tal modo que cuando llega un paciente y se le detecta que esa es la patología de base, inmediatamente se pasa a una sala de reanimación y se le da prioridad en el manejo durante esa primera hora. Lo mismo lo que se propone en esta guía, que establezcamos un código sepsis en nuestras instituciones para identificar de entrada a los pacientes que están en malas condiciones por la infección y se le dé prioridad en el manejo y no nos pongamos a esperar entre el paciente que tiene otra patología que no es grave 2 o 3 o 4 horas y donde estamos perdiendo tiempo muy valioso. La segunda parte que habla la guía de la resucitación inicial en las primeras 3 horas, guiada por los niveles de lactato sérico y la optimización del estado hemodinámico en las siguientes 24 horas. Y vamos a ver pues que el manejo aquí es con base en norepinefrina. El tercer punto sería el diagnóstico del foco infeccioso, la toma de cultivos, incluidos los hemocultivos. El cuarto punto, el tratamiento antimicrobiano precoz y de amplio espectro, idealmente en la primera hora. El control de la fuente, la causa de la infección, y establecer las metas de la atención y, muy importante, definir desde un comienzo el pronóstico del paciente y la discusión de este tema con la familia. Recuerden que la familia tiene que ser partícipe y debe saber qué estamos haciendo por su familiar allá en el servicio de urgencias, y cuando ya lo logremos estabilizar debemos contarle a la familia qué está sucediendo. En cuanto al código sepsis, ahí les dejé en el aula virtual un video de estas chicas de Estados Unidos, donde más o menos se están planteando cómo se debería manejar el código sepsis en un servicio de urgencia. Los invito a que lo miren, es muy agradable. Y ya para el manejo, pues hablemos de la reanimación inicial, que se debe hacer en las primeras 3 horas, ojalá en la primera hora. Y aquí el punto importante es recordar que la resucitación de un paciente con sepsis no debería comenzar tan pronto como el síndrome reconocido y no puede ser retrasado dependiendo del ingreso a la UCI. ¿A qué me refiero con esto? Que el paciente llegó, estamos en Río Negro haciendo nuestro año rural y el paciente está inestable, choqueado, y yo lo subo a una ambulancia y lo mando acá para que aquí lo manejen. No, eso no se puede hacer. Ustedes tienen en sus manos ese paciente, esa primera hora que es fundamental, y vamos a ver qué estrategias de manejo tenemos para que ustedes empiecen el manejo de ese paciente en ese mismo sitio, en el primer nivel, no esperando a que llegue a una unidad de cuidado intensivo, e incluso que llegue aquí al servicio de urgencias y no le hagamos nada en el servicio de urgencias esperando que lo suban a la UCI. O sea, eso no debería ocurrir. En cuanto al manejo, pues se va a hacer con base en líquidos, y el líquido pues que se está manejando en sepsis definitivamente es el lactato de Ringer. También se puede usar solución salina, pero el que más usado es el lactato de Ringer, el más recomendado. Pero hay que recordar las famosas 3D. Recordamos que los líquidos son igual una droga, un medicamento, que debe ser dosificado, que debe definirse un tiempo claro de duración y tiene que definirse un tiempo de escalación, de descenso del manejo de los líquidos, porque hemos visto que ese abuso en el manejo de los líquidos también está causando una mortalidad importante. Es lo que vemos en las UCIs cuando entramos a las UCIs y vemos pacientes típicos completamente hematizados, sobrecargados de líquidos, y a su vez esto pues produce esta cantidad de daños porque estamos haciendo un manejo inadecuado de los líquidos. ¿Qué se dice sobre el manejo de los líquidos? Este es un metaanálisis que recoge 15 estudios, revisión sistemática y metaanálisis, con 31.000 pacientes que tuvieron sepsis severa y choque séptico, y miraron qué pasaba con estos pacientes respecto al balance de los líquidos. Y encontraron que los pacientes con un alto balance de líquidos tienen un 70% más riesgo de mortalidad. Es decir, estábamos manejando de manera inadecuada a los pacientes con sepsis sobrepasados en líquidos. ¿Y qué encontraron? Que los pacientes con sepsis grave y choque séptico recibieron un mayor volumen de líquido que los no sobrevivientes en las primeras 3 horas.
Es decir, sí es muy importante el manejo suficiente de líquidos en las primeras 3 horas. Fíjense que aquí comparan en las primeras 3 horas 2085 versus 1600. Pero fue mayor la sobrevivencia cuando el balance de líquidos en las siguientes 24 horas fue menor. Es decir, debemos ser muy generosos en las primeras 3 horas en el manejo de los líquidos porque es clave estabilizar al paciente, pero debe ser luego de bajo volumen en las siguientes 24 horas con el fin de reducir la mortalidad. El manejo, como les decía, más que todo debe basarse en lactato de Ringer. La albúmina realmente, eso ya es en el contexto de las unidades de cuidado intensivo, únicamente cuando se requieran altos volúmenes de cristaloides, pero realmente pues lactato sería lo que vamos a manejar en nuestro caso en el rural. Este sería el proceso de manejo de los líquidos, otra mnemotecnia, ROSE, resucitación, optimización, estabilización y evacuación. Hay que evacuar ese paciente. Y entonces miremos qué se nos propone para el manejo de líquidos, qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes. Entonces en las primeras 3 horas, ojalá en la primera hora, si encontramos un paciente con hipoperfusión, iniciamos líquidos a 30 cc por kilo para las primeras 3 horas. 30 cc por kilo para 3 horas. Es decir, si yo tengo una paciente de 80 kilos, 8 por 3, 24 sería 2400 para 3 horas, no para una hora, para 3 horas. Si tengo un adulto de 90 kilos, 9 por 3, 27 se me olvidaron las tablas, serían 2700 para las primeras 3 horas. ¿Cómo vamos a manejar esos líquidos? Ya no con los bolos que manejábamos antes de 1000, 2000, sino máximo con bolos de 300 cc cada 15 minutos, revalorando el estado hemodinámico para mirar si requerimos o no más bolos. Ese sería el manejo inicial y que aparece en Sobreviviendo a la sepsis y en el resto de estudios. ¿Cuál es la meta? Lograr la presión media objetivo que dijimos que debe ser mayor de 65 milímetros de mercurio y tratar de normalizar el lactato sérico. Recuerde que vamos a tomar lactato sérico al inicio y lactato sérico a las 3, 4 horas o 6 horas. Y para mirar la depuración del lactato, pues ahí indicaría que el paciente está mejorando. Si logramos estabilizar ese paciente, que vemos que los parámetros empezaron a mejorar, inmediatamente bajamos el volumen de líquidos a máximo 1 cc por kilo hora. Es decir, si es un paciente adulto hombre de 90 kilos, 90 cc por kilo hora, si es una mujer de 70, 70 cc por kilo hora. Y si requiere alguna carguita, pues máximo bolitos de 300, pero realmente hay que ser muy juicioso y muy cuidadoso en el manejo de estos líquidos. En esa parte de reanimación, si a pesar de que ya estoy pasando esos bolos, persiste ese paciente inestable hemodinámicamente y no mejora, ya tengo que empezar a pensar en el uso de agentes vasoactivos como la norepinefrina. Entonces ya vamos a ver qué es el manejo de elección. Si el problema es de anemia, pues hay que transfundir al paciente cuando la hemoglobina es menor de 7 o el uso de inotrópicos en el contexto de la UCI en pacientes con disfunción cardíaca. Bueno, ¿cuáles son las metas de reanimación? Yo lo que busco es que logre una media por encima de 65, que logre una sistólica por encima de 90 en la gestante, 100 en el adulto no embarazado, la diuresis mayor de 0,5 y que el lactato definitivamente logre depurarlo y reducirlo. El tercer punto sería el diagnóstico del foco infeccioso y pues para eso vamos a tomar los cultivos. Vamos a tomar un set para aerobios y un set para anaerobios. Es muy importante. Hay que hacer los estudios complementarios que sean necesarios según la sospecha diagnóstica. Si es una posible neumonía, tengo que hacerle placa de tórax a la mamita, porque pues lo importante es manejar su estado, el estado de la mamita que está enferma. Además, la placa de tórax, pues la irradiación no es dañina a esos niveles para el feto, excepto que sea en primer trimestre. Igual hay que usar protección abdominal y eliminar la causa de la infección. ¿De qué depende el manejo? Pues del foco infeccioso, de la resistencia en mi sitio de trabajo. Afortunadamente en el hospital universitario estamos bien respecto a resistencia bacteriana, no hemos tenido problemas graves. El tipo del paciente y qué tipo de infección es, si es de la comunidad o asociado al cuidado de la salud. El tratamiento antimicrobiano, mire lo que dice, es muy importante, dice Sobreviviendo a la sepsis, debe ser precoz y de amplio espectro. Entonces es muy importante esta frase, si bien la restricción de antibióticos es una estrategia muy importante, dado el riesgo de resistencia bacteriana,
no es una estrategia adecuada para el tratamiento inicial de un paciente con sepsis. Es decir,